Hola, hoy estamos a 23 de marzo de 2023 y estos son los titulares de los medios de comunicación censurados para que puedas contrastar con los que tienes acceso. Rusia, RT. Gobierno de Bolivia emitirá propuestas para abordar las exigencias de las protestas de maestros. Detienen en Guatemala a un narcotraficante mexicano reclamado por Estados Unidos. Los puntos clave del estado actual de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Un rifle de francotirador cae desde una azotea cerca de los asistentes a un desfile de Estados Unidos. Anuncia el lanzamiento de Counter-Strike 2. ¿Qué novedades ofrece el nuevo videojuego? Estados Unidos no tomaría en cuenta ninguna línea roja de China respecto al envío de armas a Taiwán. El Parlamento de Suecia vota a favor de ingresar en la OTAN. El Congreso peruano aprueba acusación constitucional contra exministros de Castillo. Detienen en México a 9 funcionarios presuntamente relacionados con el caso Ayotzinapa. Lindsay Lohan, Jake Paul y 6 celebridades más son acusadas en Estados Unidos de promover ilegalmente criptomonedas. Activistas interrumpen en una sesión del Senado de Estados Unidos y acusan a Blinken de alimentar el conflicto de Ucrania. Washington elaborará para junio su propia estrategia para la región del Mar Negro. Musk sobre el alza de la tasa de interés en Estados Unidos no podría ser peor. República Checa no puede suministrar más armas a Ucrania. China acusa a un crucero de misiles de Estados Unidos de intrusión ilegal. Reserva Federal de Estados Unidos, la gerencia de Silicon Valley Bank expuso al banco a riesgos significativos y fracasó gravemente. Muere Wayne Sweeney, guitarrista cofundador de la banda de rock Saliva. Stoltenberg insta a Occidente a prepararse para un largo conflicto en Ucrania. Israel realizó operaciones psicológicas ilegales contra sus ciudadanos durante una ofensiva en Gaza. Una avioneta se estrella contra varias casas de Brasil y deja a 2 muertos y 4 heridos. El Banco Nacional Suizo sube su tipo de interés a 50 puntos básicos. Bill Gates revela que avance tecnológico reciente considera como revolucionario. Ex luchador convertido en guardia frustra un posible tiroteo en un club de Estados Unidos. Bloomberg, Estados Unidos teme acabar arrinconado por el plan chino para la solución de la crisis ucraniana. Decomisan en Nicaragua alrededor de $1 millón procedentes del narcotráfico. Multan a Vueling con 30.000 euros por exigir a sus azafatas llevar tacones y maquillaje. La justicia desestima los cargos por violencia doméstica contra el co-creador de Rick y Morty. Demuestran por primera vez que es posible manipular la luz cuántica. Pompeo afirma que Biden comete un enorme error estratégico al restar importancia al vínculo entre Moscú y Pekín. Cristiano Ronaldo da a conocer su principal motivación para seguir jugando. Pablo Lyle enfrenta una nueva demanda tras un mes de haber sido condenado por homicidio involuntario. El primer cohete espacial impreso en 3D finalmente despega, pero no logra alcanzar la órbita. Nueva Zelanda destina $4 millones para ayudar a los jóvenes a superar las rupturas amorosas. Ubisoft anuncia una nueva inteligencia artificial que desempeñará como escritor fantasma para sus videojuegos. Más allá de la lista sucia, las demoledoras cifras de esclavitud moderna que persisten en Brasil. Cazas de quinta generación F-22 de Estados Unidos aterrizan en Filipinas por primera vez. Finlandia confirma que Ucrania le solicitó sus cazas Hornet. La Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa de interés. ¿Ahora qué? La UEFA abre una investigación al Barcelona por el caso Negreira. Eslovaquia entrega a Ucrania los primeros 4 cazas en MiG-29. Descubren una posible pintura de Jack Pollock valorada en $54 millones durante una redada en Bulgaria. Detienen a 7 integrantes del cártel de Sinaloa en Colombia, Grecia y Guatemala. Integrantes de una de las bandas de K-pop más populares pide disculpas por usar una camiseta con un símbolo nazi. López Obrador confirma identificación del cuerpo del chueco asesino de los jesuitas y un guía. Aumenta exponencialmente la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana con la complacencia de las autoridades. Una de las mayores empresas chinas busca desarrollar su análogo a ChatGPT. Pedro viajará este jueves a Venezuela para reunirse con Maduro. El índice de aprobación de Biden cae cerca del punto más bajo de su presidencia. China, ciertos países obstaculizan las negociaciones de paz sobre Ucrania, desacreditando a Pekín con rumores y falsedades. Reportan que Arabia Saudita y Siria quieren restablecer sus relaciones diplomáticas. Estados Unidos dice que apoya esfuerzos para erradicar la corrupción en Venezuela y Diosdado Cabello responde. Justicia venezolana designa a Catherine Harrington
como titular del circuito penal de Caracas. Un portero argentino anota el que podría ser el gol más lejano de la historia del fútbol. Washington califica de idiota al piloto ruso que interceptó el dron espía estadounidense sobre el Mar Negro. Esta simple explicación podría estar detrás de del inusual comportamiento del objeto interestelar o Oumuamua. La Fiscalía de Perú allana la casa del ex primer ministro Aníbal Torres. ¿Por qué la lucha de una joven por ir con pantalones a la escuela provoca revuelo en el sur de México? Estados Unidos suma a 3 funcionarios paraguayos a su lista negra de la corrupción. Vicepresidenta de Colombia afirma que no tiene información de pesquisas sobre el intento del atentado. Y cócteles molotov y golpes con porras. Manifestantes protagonizan fuertes choques con la policía en protestas en Francia. ¿Qué se sabe sobre las armas con uranio empobrecido que van a entregar a Kiev? Un agujero solar de 30 veces el tamaño de la Tierra provocará tormentas geomagnéticas este fin de semana. España enviará a Ucrania 6 tanques Leopard 2. Corea del Sur y Japón viven una mejora en sus relaciones tras décadas de disputa. ¿A qué se debe? Maffer Vargas, el sobreviviente de violencia y exmodelo de OnlyFans, que asumirá la alcaldía de Ecuador. Acusaciones de espionaje, traumas psicológicos y censura. El Congreso de Estados Unidos destroza al CEO de TikTok. Detenido un policía militar sospechoso de impartir técnicas de guerrilla para asalto bolsonarista. Un operativo antinarcóticos deja 11 muertos y 2 heridos en Brasil. World Athletics excluye a las mujeres transexuales de las competiciones femeninas. Hungría tacha de lamentable la orden de arresto contra Putin de la Corte Penal Internacional. Creo que el verdadero culpable es Estados Unidos. El presidente de Cuba se pronuncia sobre el conflicto de Ucrania. Nacimos con mar. Bolivia conmemora otro aniversario de su reclamo histórico a Chile. La decisión de Honduras de restablecer relaciones con China que causa el enojo de Taiwán. El Congreso de Perú aprueba interpelar a 2 ministros de Boluarte. Un asteroide recién descubierto pasará entre la Luna y la Tierra este fin de semana. Paro general en Uruguay para rechazar la reforma jubilatoria criminal de la calle Pou. La amiga del hijo de una congresista presume uso de helicóptero militar y desata polémica en Perú. ¿Quién es Guacamaya? López Obrador sospecha de agencias internacionales están detrás de la filtración. Maduro recibe a Petro en Caracas para fortalecer la agenda bilateral entre Venezuela y Colombia. Corea del Norte prueba un nuevo sistema de armamento nuclear submarino. Un tren cargado de basura se descarrila en Estados Unidos. Un juez de Perú rechaza pedido de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo. Rusia, Sputnik Mundo, en español. La invasión de Estados Unidos a Irak fue una guerra perdida. AMLO, pseudoambientalistas no protestaron por ecocidio en México porque están financiados por Estados Unidos. Moscú tilda de estándar occidental la entrega de proyectiles con uranio empobrecido a Kiev. El yuan, la moneda del futuro para el comercio internacional. Estados Unidos teme que el mundo acepte la oferta de paz de China. Zelensky se enfrentará a la inevitable derrota. Berlín le entrega a Kiev 500 pistolas y 5.000 proyectiles en una semana. La Unión Europea acuerda acelerar entregas de municiones a Ucrania y aumentar la producción militar. Moscú, envío de municiones de uranio empobrecido a Kiev, amenaza seguridad alimentaria. Blinken asegura ante el Congreso de Estados Unidos que no participó Estados Unidos del sabotaje al Nord Stream. CGTN, China en español. Xi Jinping está dispuesto a trabajar con Putin para fortalecer la cooperación e impulsar el desarrollo. Esto es en portada. Se inaugura en Beijing el Foro Internacional sobre la Democracia y los Valores Humanos Compartidos. Encuesta global de CGTN. No existe una democracia superior. La mejor democracia es la que se adapta a la situación del país. La cooperación estratégica entre China y Rusia es vital para el mundo. Funcionarios y empresarios rusos dan la bienvenida a la visita del presidente de China, Xi Jinping. La cooperación entre China y Rusia están abarcando más áreas, construyendo mayores consensos. Otras noticias, aparte de las propias del mundo asiático, varias ciudades rusas expresan su esperanza de que las buenas relaciones entre China y Rusia continúen. El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas dice que cada año hay un nuevo modelo de racismo. La democracia a la americana no solo estropea a Irak, como la maquinaria de guerra estadounidense hizo trizas su tarjeta de presentación de la democracia. Ciudad balnearia de Estados Unidos decreta estado de emergencia y toque de queda tras tiroteos. Hispan TV, Irán.
El ejército ruso mata más de 465 militares ucranianos. Rusia amenaza a Occidente con el único lenguaje que entiende, la fuerza. Masivas protestas contra Netanyahu. Manifestantes golpean a un ministro. Irán denuncia terrorífico asalto contra un musulmán en Reino Unido. China denuncia que un destructor de misiles de Estados Unidos invadió sus aguas. Rusia está de facto en abierto conflicto con Estados Unidos en Ucrania. Estados Unidos ofrece ayuda en cazacorruptos. Venezuela dice que es para protegerlos. La detención de Vladimir Putin es un dictamen bluff o es efectivo. Yemen alerta que pondrá cese a ocupación de tropas de Estados Unidos y Reino Unido. Turquía, TRT en español. Turquía lanza la campaña de solidaridad del siglo tras el doble terremoto en Kahramanmaraş. Intentaron lanzar el primer cohete impreso en 3D en el mundo. Esta vez las luces se apagarán para las víctimas del terremoto en el evento de la Hora del Planeta. Se hacen huelgas de advertencia en aeropuertos de Alemania. Mensaje de condolencia y solidaridad a Pakistán por parte de Turquía. Erdogan, todo el mundo habla del éxito de Turquía sobre el corredor del grano. El lugar de Macedonia del Norte está en la Unión Europea con otros socios de los Balcanes occidentales. Más noticias dentro del medio. Hoy celebramos el Noruz, Día de la Resurrección de la Naturaleza y Nuevas Esperanzas. Otra vez, autoridades de Brasil dan golpe para desmantelar banda criminal que atacaría a funcionarios públicos. La Unión Africana pide ayuda financiera para combatir la banda terrorista de Al-Shabaab. El automóvil de Turkish Talk, nueva promoción, encuentran causa de muerte con ADN tomado del cabello de Beethoven. Después, Mesut Özil se retira del fútbol a los 34 años. Los musulmanes en las 4 esquinas del mundo realizaron su primera oración de Tarawih. Y la agencia árabe siria de Noticias Sana en español, Siria llama a respetar su integridad territorial y levantar sanciones en su contra. Aeropuerto Internacional de Alepo vuelve a operar tras reparar daños causados por agresión israelí. Siria, un estado que soportó una guerra global y salió victorioso. ¿Es Unión Europea un cálido jardín y el resto del mundo es una selva? Porque Estados Unidos estableció una base militar en Polonia. Las fuerzas ucranianas sufrieron 465 bajas durante la última jornada, informa Defensa rusa. 138 camiones con ayuda humanitaria jordana llegaron a Siria. 300 colonos asaltan la sagrada mezquita de Al-Aqsa. Siria apuesta por la participación de empresas chinas en la construcción. Reportan un sismo de 3,2 grados en Alejandreta. Y Pekín alerta a un buque de Estados Unidos y le exige salir del mar de China Meridional. Washington y sus aliados están llevando al mundo a una guerra nuclear, declaró Antonov. El sitio de Almanar, en Líbano. Parlamento jordano pide la expulsión del embajador israelí. Vamos con las noticias del medio, aparte de las de portada. Siria anuncia la apertura del aeropuerto de Alepo. Irán acoge con satisfacción el apoyo de los países del Golfo Pérsico al acuerdo de restablecimiento de las relaciones iraníes y de Arabia Saudí. Palestina promoverá la cooperación sur-sur desde la presidencia del capítulo UNESCO del Grupo de los 77 más China. Rusia participará en los Juegos del Alba. Día de las manifestaciones masivas y disturbios en Francia. La ocupación israelí mata a un combatiente de la resistencia de Tulkarem. Los prisioneros triunfan en sus acciones de apoyo y contra la ocupación israelí. Sayed Nasrallah, Irán y Arabia Saudí mantuvieron al Líbano fuera de sus conversaciones recientes. Imágenes especiales, medios de guerra estuvieron presentes durante la explosión de una mina en la frontera del Líbano. Parlamento jordano pide la expulsión de un embajador israelí, que ha sido la noticia de la portada, y unidades de Wagner avistadas al suroeste de Bakhmut. Bueno, pues Venezuela con Telesur. Presidente de Venezuela sostiene encuentro con su homólogo de Colombia. Denuncian impunidad en el caso de Monseñor Romero en El Salvador. Ciudad ecuatoriana de Guayaquil es afectada por inundaciones. Japón recibe a ganadores del Clásico Mundial como héroes. China denuncia invasión en sus aguas por buque de Estados Unidos. Taxistas griegos exigen respuestas sobre tragedia ferroviaria. Fuerzas israelíes asesinan a joven palestino en Cisjordania. Guinea Ecuatorial confirma otro caso del virus de Marburgo. Iniciará este jueves encuentro empresarial iberoamericano.
En medio de la isla, Cuba debate en portada. Ministro de Economía reconoce desafíos y oportunidades para el 2023. Ratifica proyección del crecimiento del Producto Interior Bruto en el entorno del 3%. Vamos con las noticias también que recoge este medio. Fuera de la portada, detienen en México a 9 policías por el caso de los 43 de Ayotzinapa. Científicos de Estados Unidos visitan el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury. Candidatos a diputados en Santa Clara continúan intercambios con la población. La gerencia de Silicon Valley Bank expuso al banco a riesgos significativos y fracasó gravemente, advierte Reserva Federal en Estados Unidos. Kate Richards recuerda concierto en Cuba, qué noche aquella. Equinoterapia, un programa esperanzador en Sanity Spirits. Francia vive la 9ª jornada de huelga general tras aprobación por decreto de la reforma de las pensiones. Director ejecutivo de TikTok ante el Congreso de Estados Unidos, ByteDance no es agente de ningún país. Análisis del ADN de Beethoven entrega algunas pistas sobre su salud y revela un secreto familiar. Respuesta a matemáticas no abandona el 5º clásico mundial que está cerrado. Bill Gates, los chats GPT son la segunda demostración tecnológica revolucionaria que he visto en mi vida. Tenis de mesa, Andy Pereira y Daniel Fonseca dominan en el Campeonato del Caribe. La Carmen López te lo cuenta.